Good morning, everybody, and welcome to today's Daily Pill. En esta pill tengo las respuestas para las preguntas que teníamos ayer sobre la lectura. Bueno, entonces acá en este lado tenemos la Daily Pill del día de ayer y acá tenemos las respuestas subrayadas. Yo les había pedido que por favor trataran de hacer siempre respuestas largas, completas, no solamente poca información. En inglés debemos tratar de manejar siempre respuestas largas o respuestas completas. La primera pregunta era: What did Charles and Beth attend? What time did it start? Entonces, ¿qué fue lo que ellos a qué fue lo que ellos atendieron o fueron? ¿Sí? ¿A qué ellos fueron? En este caso en español podríamos decir a dónde, así what no signifique de dónde, porque el contexto es que ellos atendieron o fueron a algún lugar. ¿A qué horas comenzó? Tenemos que tener cuidado acá porque estamos usando el auxiliar did, por lo tanto el verbo va en la forma simple. Lo mismo acá en la segunda pregunta. La respuesta sería: Charles and Beth attended the theater. The play started at 7. Charles and Beth fueron o atendieron al teatro. Fueron al teatro. Se interpretaría fueron al teatro en este caso en español. Y la obra de teatro, the play, la obra de teatro, comenzó en el pasado, comenzó a las 7. Este verbo es un verbo regular, entonces en el pasado se le pone ed. La obra empezó o comenzó a las 7. Y acá en esta primera parte, attended, atendieron en el pasado o fueron, para que la interpretación sea más cercana al español. Question number 2. What did Charles and Beth do after they left the theater? What did they talk about? ¿Qué hicieron Carlos y Beth después de que se fueron del teatro? ¿De qué hablaron? Nuevamente las preguntas están con el auxiliar, entonces el verbo va en la forma del presente simple. En esta primera pregunta el verbo es do. ¿Qué hicieron? Y en la segunda pregunta aquí está el auxiliar did que nos indica pasado y el verbo es talk, que sería hablar. Bien, ¿de qué hablaron? La respuesta: After they left the theater, Charles and Beth walked around the lake. They talked about their future. Después de que se fueron del teatro, Charles y Beth caminaron, este es otro verbo regular, termina en ed entonces en el pasado, caminaron alrededor del lago y hablaron, ed es también un verbo regular, se le añade ed para el pasado, hablaron sobre su futuro. Vamos a tener muy en cuenta también, por favor, lo siguiente: They talked about their future. They talked. En español diríamos hablaron e implícitamente tenemos el sujeto. ¿Hablaron? ¿Quiénes? Ellos. Sin embargo, en inglés no podemos tener el sujeto implícito, sino que siempre tiene que ir ahí. No hay un sujeto como tal. No hay un sujeto, perdón, no hay sujeto implícito, entonces toca tenerlo ahí. They sería el sujeto, talked. Ahora, si lo tradujéramos palabra por palabra, sería ellos hablaron sobre su futuro. En español uno siempre diría ¿de qué hablaron? Hablaron sobre su futuro, entendiéndose que son ellos. Entonces, por favor, que eso quede muy claro. En inglés necesariamente debe ir el sujeto. Question number 3. Who waited for Charles and Beth to return home? What did Beth do? Who, ¿quién esperó por Carlos y Beth para que retornaran a la casa? O sea, ¿quién los esperó? ¿Y qué hizo Beth? La respuesta es la siguiente: Their children waited for them to return home. Beth put the children to bed. Aquí tenemos una particularidad, y es que en este caso, cuando tenemos la palabra interrogativa who,
no necesitamos el verbo auxiliar para el pasado. Entonces, si tenemos who, inmediatamente va el verbo en forma del pasado. ¿Listo? ¿Quién esperó? O quién los esperó en este caso, porque son Carlos y Beth, a que regresaran. Entonces, who no necesita el auxiliar did, como si lo hace, por ejemplo, el what en estas dos primeras preguntas. En esta pregunta el what time y de una vez el auxiliar. Entonces es importante conocer también eso. Who no necesita ese auxiliar, sino que el verbo va en pasado. La respuesta, sus hijos, en este caso se interpretaría como sus hijos los esperaron a que regresaran a casa y Beth los llevó a dormir o los llevó a la cama o a acostarse. Esa sería la interpretación en español. En inglés sería put the children to bed, es como ponerlos en la cama. En español podríamos traducirlo como los acostó o los acompañó a dormir hasta que se quedaran dormidos, ¿no? No durmió con ellos, sino hasta que se quedaran dormidos los hijos. Y en esta número 3 donde dice their children, esto de una vez nos indica que estos children eran o son los hijos de Charles and Beth. Children. Muy bien. Ok, espero hayan tenido unas buenas respuestas. Y hay otra pequeña actividad para la próxima Daily Pill, la de mañana. Y bueno, la vamos a poner en la píldora de hoy. Thank you very much.